Buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a trabajar con un tema que es importante para la cuestión de la argumentación y sobre todo para que puedan ustedes elegir, seleccionar mejor la información que consumen y además entender si esa información es real o si tiene algún problema de argumentación o si les están mintiendo, ¿no? O si hay alguna manipulación por ahí. El tema de hoy es las falacias. Las falacias son, como ya viene en la diapositiva de ahí, en la parte de abajo, errores y desviaciones de argumentación y lógica. Dicho de otra manera, la falacia es una oración o es un enunciado que parece un argumento y además parece un argumento válido, es decir, es una expresión que parece verdad, pero muchas veces no lo es, aun si la conclusión es verdadera. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pero bueno, tenemos esto, las falacias son oraciones que parecen verdad y no son verdad. Espero que esté como claro hasta ahí. Dentro de la falacia tenemos dos tipos, o bueno, dos grandes categorías de falacias, que son las no intencionales, es decir, cuando yo no conozco sobre falacias y aún así aplico alguna de ellas, ya sea porque me quedé sin argumentos o porque la otra persona pues parece como un objetivo fácil, sea lo que sea, es una manera de desviar la atención del tema y parecer yo como un ganador dentro del tema. De alguna manera así las aplicamos de manera eh, intuitiva. Puede ser por ignorancia, por descuido o por quedar como alguien mejor de lo que soy. Pueden ser cualquiera de esas razones, incluso más. Esas no son tan peligrosas normalmente porque son, digamos, son reacciones casi naturales cuando nos sentimos atacados sobre un tema sobre el que no conozco. Las que son peligrosas son las falacias intencionales. Estas las suelen aplicar mucho políticos, medios de comunicación independientemente de cuál afiliación tengan. Y son peligrosas precisamente porque como son organismos o son individuos que tienen un gran alcance mediático, pues van a llegar a muchas personas y pueden afectar a muchas personas también. Entonces, dentro de las falacias existen muchísimas. En la antigüedad, cuando llegó Aristóteles y cuando Aristóteles empezó a hacer como la división de las falacias que él conocía y entendía, se mencionaban solo 13, pero a lo largo de los años se han ido agregando muchas a un gran diccionario de falacias y el que yo conozco tiene 60 digamos, entradas diferentes, quizás 58, 57, porque hay unas que se repiten, o porque el nombre viene en latín, por ejemplo, pero en la antigüedad se estudiaban 13 y justamente el tema de hoy son las 13 falacias aristotélicas. Entonces, vamos a empezar, son muy sencillas y aún así son muy prevalentes y casi todo el mundo las aplicamos cuando no conocemos sobre un tema o cuando nos quedamos sin argumentos. Y bueno, empezamos entonces. Aquí les puse una especie de reloj de las falacias aristotélicas. Vamos a empezar con la apelación ad ignorantiam o falta de pruebas. Y de aquí pues nos seguimos todas hasta llegar a la falacia ad hominem, que es la más común de todas. Entonces empezamos. La falacia de la ignorancia o la apelación a la ignorancia es cuando dos personas discuten sobre un tema que es ya sea controversial o que no tenemos como mucho sustento científico para probarlo o desmentirlo. Y básicamente la persona que va ganando el debate o que utiliza primero esta falacia, lo utiliza para mostrar la ignorancia de la otra persona y quedar como el vencedor, el campeón, el bueno del debate. Realmente no es no es que sea una buena persona o que sepa más del tema, sino que simplemente aplicó la falacia mucho antes. ¿De qué se trata esta falacia? Cuando discutimos con una persona y nosotros a lo mejor no estamos muy preparados sobre el tema y la otra persona tampoco está muy preparada sobre el tema, lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿y tú tienes pruebas sobre esto o sabes o conoces el tema? ¿Cómo sabes que el... Aquí tenemos bueno, les puse un ejemplo que es, ¿cómo sabes que el sol no es hueco? Pues nadie lo ha explorado, ¿no? O sea, no sabemos a ciencia cierta cómo sea el sol, que tenemos modelos y tenemos estructuras, pero nadie lo ha visto, digámoslo así. Entonces, esto se aplica mucho en debates, sobre todo religiosos, políticos, eh,
y ya, pues son los que se me ocurren, pero se utiliza en todos los ámbitos. Como yo no sé del tema, la otra persona no sabe, y no podemos demostrarlo en ese momento, sobre todo esa es la parte más importante, como no puede ser demostrado ni en ese momento, ni 5 años después, ni 15 años después, pues no ese es el problema, ¿no? Los dos se quedan como ignorantes, pero pues bueno, a eso se apela o eso se busca, ¿no? Mostrar la ignorancia de la otra persona. La segunda falacia es la falacia de la autoridad. Esto tiene como muchas presentaciones y viene en la versión, digamos, inofensiva y viene la versión que es más problemática o la que sí puede causar daño severo. Tenemos la versión inofensiva, que es cuando le asignamos una, mm, una opinión o una idea a una persona y esa persona suele ser una autoridad en cualquier campo. Puede ser una autoridad científica, de cine, puede ser un periodista reconocido, puede ser el presidente, puede ser el fundador de la sociedad, lo que ustedes quieran. En este caso puse Albert Einstein porque es uno de los científicos más conocidos y se le suelen atribuir muchas cosas. Por ejemplo, en la versión inofensiva sería Albert Einstein dice que las galletas de chocolate son las mejores. Aquí la falacia es muy clara de ver, es muy fácil desmentirla o discutirla, porque decimos, bueno, Albert Einstein es uno de los mejores físicos de la historia, pero ¿qué tiene que ver su opinión personal sobre las galletas con su sabor real o por qué voy a creer lo que dice Albert Einstein en este tema si su rama es la física? Esa es la versión inofensiva. La versión que se complica mucho y que es la más peligrosa es cuando decimos una cosa como la que está ahí. Albert Einstein dice que la Tierra pesa lo mismo que el aire porque flota. En este caso estamos hablando de digamos, propiedades físicas de un objeto, pero le estamos asignando la voz o la autoridad a una persona que sí tiene que ver con la física. Entonces decimos, bueno, si Albert Einstein, que es físico, dice que esta propiedad es tal cosa, pues entonces nosotros ya nos vamos con la finta. Entonces, esta es la versión peligrosa porque podemos decir, y de hecho es lo que pasó con el de las antivacunas. Si conocen la historia, es de un médico, no recuerdo ahorita el nombre, al que las compañías multinacionales le pagaron para que dijera que las vacunas causaban problemas. Entonces creó un ensayo completo, un artículo pseudocientífico, en el que él como autoridad médica decía que las vacunas causaban autismo. Entonces, aquí es la versión peligrosa porque como asociamos la desinformación con una autoridad real, pues entonces creemos que es verdad o asumimos que lo que está diciendo es cierto y muchas veces pues no es así. Entonces, aquí es donde es peligroso, pues la podemos aplicar de muchas maneras, pero esa es la más peligrosa de todas y es la que ha sido más peligrosa hasta ahora. Y ahorita con el tema de la pandemia, pues más o menos, ¿no? Tenemos la falacia del pueblo o la apelación al pueblo, esta es como la opinión popular sí, la llamamos opinión popular, conocimiento de masas, otro nombre común es cultura general. Sí, creo que cultura general es una de ellas, ¿no? Esta es apelar al número de personas que creen a una cosa o utilizar el número de personas que creen en una cosa como fundamento para algo que estoy diciendo. Por ejemplo, si estoy peleando con alguien o estoy discutiendo con alguien, no quiero decir pelear, mejor discutir. Si estoy discutiendo con alguien sobre un tema y me dice, bueno, ¿tú te has fijado cuánta gente cree, perdón, cuánta gente cree que el coronavirus no existe? Y bueno, eso no tiene nada que ver con la realidad, pero está utilizando este conocimiento, este pseudo conocimiento de las masas para intentar probar un punto. Esto solemos usarlo cuando nos quedamos sin argumentos o cuando ya no sabemos qué decir sobre un tema. Y decimos, bueno, quizás yo estoy mal, pero fíjate cuánta gente lo cree. En México tenemos una manera muy vulgar de decir esto, no lo voy a decir, pero es mal de muchos, consuelo de tontos. Es la versión más ligera, ¿no? Bueno, va. Esa es la falacia del pueblo o la falacia de la... Pues sí, es la del pueblo. Sería la mejor traducción. Tenemos una que es muy común, sobre todo que aparece en las películas de juicios,
Esta es cuando tú estás firme en una postura. Por ejemplo, no voy a dejar que mi hija salga al patio a jugar porque hay riesgo de infección. Y entonces toda la gente en la casa dice, ay, pues es que pobrecita, ¿qué no estás viendo? La falacia de la misericordia es buscar que una persona ceda porque un montón de personas lo presionan y normalmente es una presión que se hace del lado emocional. Es una falacia que intenta pintarte como un monstruo para que entonces tú cedas en tu posición y de alguna manera la otra persona pues tenga varios puntos de ventaja. Esta la utilizamos o la vemos mucho cuando decimos, bueno, se avanzó 20% en la cura del cáncer. Ay, ¿por qué no utilizan ese dinero en los niños de África, no? No estoy diciendo que no sea importante el tema, pero sí están como muy alejados un tema de otro y además estamos buscando hacer sentir mal a los científicos o a los médicos que trabajan sobre el cáncer cuando ellos no tienen nada que ver directamente, vamos, con la hambruna de África. Entonces, esa es como una versión de la falacia de la misericordia. Y la otra es la que les mencionaba al principio, con el ejemplo, ¿no? No dejo salir a mi hija porque se va a enfermar. Y entonces toda la gente en la casa dice, pobrecita, te estás viendo bien gacho. Y esta la utilizamos mucho cuando estamos en familia, porque queremos presionar a las personas para que hagan nuestra voluntad. Esto lo hacemos de manera inconsciente y es muy peligroso, porque manipulamos la verdadera intención o el verdadero deseo de una persona. Tenemos la falacia o la apelación al báculo. Un báculo, pues es este bastón, puede ser garrote, puede ser un arma, digamos, sí, un arma de esas de peso. Entonces, tenemos la apelación al bastón o la apelación, no recuerdo el nombre, el otro nombre que venía ahí, pero esta es básicamente lo contrario del anterior. Si la anterior te culpa por ser intolerante o por no querer ceder en algún punto, en esta te están amenazando para que tú cedas en tu postura. Por ejemplo, si estoy ganando un debate contra un líder o contra el rector de la universidad, por decir algo, eh, a lo mejor uno de los sinodales me dice, pues qué bueno que tengas tu postura bien firme, pero acuérdate que estás discutiendo con el rector. Entonces tu título va ahí, ¿no? Esta la utilizan mucho en empresas o eh, pues incluso la que está aquí, ¿no? La que les puse en el ejemplo. Nosotros como papás llegamos a utilizar esto para decirle a mi hijo, no vas a discutir mi autoridad. ¿Y cuál es la razón? Pues la única razón es que soy la autoridad. Esta, pues es una falacia, obviamente, porque no hay una discusión o no hay un argumento, pero se está imponiendo la autoridad sobre lo que estás diciendo. Quizás en algunos casos es necesario, sobre todo cuando tenemos un grupo de gente y cuando les toca estar al mando de un grupo de gente lo van a entender mejor, pero aún así no deja de ser una falacia, ¿no? Tenemos otra que se llama de la generalización apresurada. Esta de aquí habla de cómo podemos tachar a una sociedad completa o una enfermedad o un caso completo por una sola ocurrencia de ese caso. Me explico de mejor manera. Bueno, y creo que la imagen es muy clara, ¿no? Podemos tener un rebaño completo de ovejas blancas y aparece una negra y decimos, ay, es que todas las ovejas que me he encontrado son negras, quizás es la única que he visto y tocó la casualidad de que fue la negra. Una de las falacias de generalización apresurada que sucedió cuando inició la pandemia de coronavirus, por ejemplo, fue la de creer que todas las personas que morían eran viejitos. Y esa primera generalización o esa idea es la que se le queda a la gente en la cabeza. Entonces, mucha gente cree que es inmune al virus, pero se queda con la idea de, pues es que no soy viejito, no me pasa nada. Ya se sabe que el coronavirus puede matar a gente de todas las edades y los niños son menos susceptibles de alguna manera, pero en general todos somos susceptibles a ese virus. Entonces, si tenemos alguna cosa como sobrepeso, si fumamos o si tenemos algún problema de hipertensión o en los pulmones, como asma, bueno, no es de pulmones, pero cercano,
pues entonces ya estamos en riesgo de caer en la enfermedad, ¿no? La generalización que se hizo, la generación apresurada fue decir, solo les pasa a los viejitos y no le pasa a nadie más. Entonces, eso pues ha generado quizás más muertes de las que serían, ¿no? Tenemos la siguiente que es la no causa de la causa. Voy a intentar decirlo de otra manera. Es cuando decimos, vamos a, quiero buscar una manera de explicar esto. Podemos decir, es muy parecida a la generalización apresurada de alguna manera. Podemos decir, todas las personas que me encontré hoy venían de blanco. Por lo tanto, todas las personas visten de blanco o todas las personas que hay en esta ciudad solo tienen ropa blanca. Creo que es un mejor ejemplo. Entonces, me encuentro a 3, 4 personas que van de blanco hoy porque salí, porque tuve que ir a la tienda, todos iban de blanco, y entonces asumo que toda la gente tiene solo ropa blanca. O voy a ponerlo de otra manera, y bueno, creo que en la imagen me ayuda bastante a esto. Vamos a decir, el doctor le dice al paciente, su rodilla le está doliendo porque usted ya está viejo, básicamente, y la persona responde, pero las dos rodillas tienen la misma edad, no tiene nada que ver. Quizás una esté más desgastada porque cojeamos o porque cualquier cosa, y sí tiene que ver con la edad. Entonces, espero que haya quedado un poco claro, si no, pues en los comentarios pueden agregar dudas, pero es básicamente eso, es decir, una cosa es la causa de otra cosa, aunque estén como muy alejadas, y es muy parecida, de alguna manera, a la generalización apresurada. Este se llama petición de principios. La petición de principios es, vamos a decir, una persona es buena en tal cosa porque a eso se dedica. Es muy, muy cercano a eso. En el ejemplo que les puse dice, el adivino tiene razón, por eso es adivino. La falacia es creer que su profesión lo está haciendo excelente en lo que hace, cuando muchas veces no es así, ¿no? O básicamente está evadiendo el hecho de que no sabemos si existe o no existe la adivinación y simplemente decimos, bueno, a eso se dedica, pues tiene que ser bueno en ello, ¿no? Tenemos aquí, les puse un meme de si muero dejaré de vivir y entonces estaré muerto. Pues claro, ¿no? Normalmente esta es lo que yo quiero lograr, es parte de mi argumento y por lo tanto se integra al final como parte de esa solución. Más o menos así. Esta se llama petición de principio. Tenemos la falacia del elenco, y más bien de la ignorancia del elenco, ignorar al elenco. En este caso es muy diferente o es un tanto diferente a la generalización apresurada. Supongo que es como la más fácil porque es pensar en antes en algo y después sacar conclusiones de eso. En este caso, la de ignorancia del elenco es decir que algo es consecuencia de otra cosa, aunque no tenga nada que ver. Es muy parecida. Entonces, podemos decir, no, y esta es muy común y está bien chida, ¿no? No sabemos cómo se construyeron las pirámides, entonces tuvieron que ser los aliens. Ok, se han descubierto algunas partes, pero no, son aliens, ¿no? Porque al principio no sabíamos o no entendíamos cuáles eran los mecanismos para con la construcción de pirámides, entonces dedujimos que tenía que ser una fuerza sobrehumana, cuando hemos visto que podemos hacer cosas bien chidas. Entonces, es un poquito eso. La falacia del equívoco tiene que ver mucho con juegos de lenguaje, es decir, con utilizar palabras que tienen dos significados de manera intencionalmente confusa. Aquí les puse un ejemplo que dice, si creen los milagros de la ciencia, ¿por qué no creen los milagros de la Biblia, perdón. Claro que milagros tiene muchos significados, uno de ellos es como algo que se creía imposible y se logró, como cosas que son muy difíciles de explicar, pero que pueden hacerse. Y también está la acepción de milagro como pues algo que pasa mágicamente a través de una intervención divina. Entonces aquí estamos jugando con los dos significados de milagro. Y en Internet hay mejores ejemplos que este. Te puse aquí algunas, también es una especie de meme que encontré en Internet,
que dice Napoleón está tomando Malta, y ya ahí Hitler nos dice que es del Mediterráneo, y luego el filósofo griego nos dice no estamos hablando de lo mismo porque justamente hay una cerveza de Malta y hay un lugar que se llama Malta. Entonces, Malta pues tiene dos significados y hay una confusión ahí de significados. La falsa analogía es una de las que sucede muchísimo, sobre todo en Internet, que es ¿por qué si haces X, entonces no haces Y? ¿Por qué si nosotros como estudiantes no podemos consultar nuestros apuntes cuando vamos a hacer un examen? Entonces los médicos sí pueden hacerlo. ¿Cuál es el problema de la falsa analogía? Normalmente estamos poniendo dos situaciones similares al mismo nivel, pero estamos ignorando que, por ejemplo, los estudiantes pues todavía tienen chance de reprobar y un montón de cosas, y los médicos, si hacen mal un corte, si hacen mal una cirugía, si unen mal un ligamento, pues el paciente va a quedar tullido o muerto, ¿no? Entonces, aunque sí es una situación parecida, digamos, una operación sí sería como un examen, pero todo lo demás es diferente y el nivel de responsabilidad que hay entre cada caso es muy diferente. Aquí puse a Mariano Rajoy, el presidente de España, me parece que ya no es presidente, pero lo fue. Y aquí nos dice la economía de un país es como la de una casa y pues claro que nada tiene que ver, simplemente por la escala. Entonces, la de la ambigüedad es muy parecida a la del equívoco, de hecho son casi hermanas. La de ambigüedad es eh, aquí, esta es más bien una falacia escrita, claro que puede ser de manera oral, pero es más común en la falacia escrita porque cuando hablamos hacemos pausas, ponemos entonaciones, ponemos un montón de cosas que la escritura no tiene. Entonces, en este caso, la falacia de la ambigüedad es cuando decimos una frase que con un punto o una coma cambiaría completamente el significado. Puse un ejemplo que tiene muchos años, que es vamos a comer abuela. Hay una diferencia clara entre vamos a comer abuela y vamos a comer abuela. En el segundo caso se entiende pues que vamos a canibalizarnos a la abuela, ¿no? Entonces, la falacia de ambigüedad es cuando omitimos pausas o cuando omitimos signos que nos ayuden a distinguir cuando una oración significa una cosa y cuando significa otra. Y esta lo encontramos mucho, sobre todo en periódicos amarillistas o, bueno, en todos los tipos de periódicos, no solo en los amarillistas, pero en los amarillistas se da mucho. Y bueno, otros medios, principalmente periódicos. Internet también, cuando tenemos em, títulos que, bueno, se llama clickbait, cuando nos obligan o cuando nos engañan para que demos clic en una nota y resulta que es una cosa pues alejada de lo que dice el título. Pero de alguna manera ya cumplió su objetivo, que era hacernos dar clic por curiosidad o por morbo. Y vamos con la última. Esta es la falacia más común, por eso la dejé hasta el final, porque es muy fácil de identificarla. La falacia contra el hombre ad hominem, o el argumento contra el hombre, es cuando nos quedamos sin herramientas para dialogar con alguien y empezamos a decir, pues es que tú cómo vas a saber si estás chaparro, tú cómo vas a saber si estás gordo, cómo puedes ser un experto en el tema si mira cómo se viste. Este es un ataque directo hacia la persona. Es una falacia, yo creo, les digo, es la más común de todas. Y además, pues es de las que hace que empecemos a ver a la persona y no a sus ideas. Y eso es problemático porque puede ser que tengamos una persona brillante que esté tullida. Simplemente vámonos al caso más conocido de la ciencia, que sería Stephen Hawking, que toda su vida ha estado, o estuvo, no me acuerdo si ya se murió, creo que no, ha estado en una silla de ruedas con su máquina que le ayuda a hablar y todo esto, y además pues tiene deformaciones físicas importantes, pero eso no quiere decir que sus ideas son inválidas. De hecho, pues sabemos, es uno de los físicos más importantes vivos ahorita en el planeta, entonces el físico no tiene nada que ver con lo mental, pero esta falacia hace que ataquemos lo físico para desacreditar lo mental. Entonces, aquí tenemos una de las comunes, que es tu cara, y esa la utilizan mucho los muchachos o ustedes, supongo, no sé ya a qué grupo pertenezco. Entonces, eso es básicamente las 13 falacias aristotélicas. Si se fijan, hay muchas que son muy parecidas
Y justamente eso es lo que pasa con las falacias, que como son herramientas o como son vicios del lenguaje o como son ataques muy sutiles, de hecho eso es lo más peligroso, que como son ataques que pasan por debajo del agua, muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya caímos en la falacia y ya le dimos la razón a alguien que no tenía la razón y que nos engañó o nos insultó de tal manera que nos desconcentramos, se desvió la conversación y la persona consiguió su objetivo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque sí puede causar daño real en el mundo, ¿no? Y ya les di un par de ejemplos. Espero que hayan sido, pues, por lo menos útiles. Y bueno, les puse la lista de falacias que yo encontré en el diccionario de falacias de este señor Damborenea, perdón, y tenemos ya varias de las que mencioné ahí, pero tiene muchas otras más. Por ejemplo, está el muñeco de paja, la número 48, que esa es de las más comunes también en Internet, que es presentar un argumento, presentar, por ejemplo, em, no sé, no se me ocurre nada ahorita. Presentar una idea, ok, está mejor idea. Presentar una idea, caricaturizarla y luego burlarnos de esa caricatura. Se llama hombre de paja porque pues un espantapájaros no se puede defender y además es una caricatura de un ser humano real. Entonces, son muchísimas. Si a alguien le interesa, voy a dejar el link para que puedan descargar el diccionario de falacias. Son muchísimas, es muy divertido verlas y también nos ayuda a entender mejor cuando estamos haciendo bien un argumento y cuando estamos cayendo en un ataque personal o cuando estamos manipulando a la gente de alguna otra manera. Entonces, por hoy es todo. Las falacias son un tema muy interesante, muy entretenido, la verdad, y nos ayuda a entender por qué muchas veces gente que no tiene razón acaba ganando debates, a pesar de que sus argumentos son más débiles. Quizás esté utilizando alguna falacia en algún momento y esto le está dando ciertos puntos de victoria, ¿no? Entonces, por hoy es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.